18 del Grupo de Interés Cultural de Sesimín, Ajá. citada para el martes 9 de diciembre. La agitada agenda internacional. Trump, América Latina. Rusia versus Ucrania y el Medio Oriente. Hoy tenemos invitado a nuestro amigo Julio Londoño Paredes y la moderación nos la va a hacer Rafael Rincón Ordóñez. Yo me voy a permitir leer algo pero muy corto de Julio Londoño, que la gran mayoría lo conocemos, pero bueno, por si de pronto alguien allá de Estados Unidos no lo conoce. Tres aspectos de Julio, como militar, como diplomático y como académico. Como militar, Julio es general honorario de nuestro prestigioso ejército colombiano. Como diplomático, Julio es el ministro o es canciller de Relaciones Exteriores del gobierno Barco y fue embajador en diferentes países como en Panamá, estuvo en la Organización de Estados Americanos en Washington, en Nueva York en las Naciones Unidas y creo que casi 8 años en Cuba. Y como académico es doctor honoris causa de la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Y también algo muy corto de nuestro amigo y paisano Rafael Rincón Ordóñez. Rafael es socio fundador de Rincón Castro Abogados. Es abogado, árbitro y experto en la resolución de conflictos comerciales, internacionales y de inversión en distintas jurisdicciones. Rafael es profesor de Derecho Internacional Público y de Arbitraje Comercial en la Pontificia Universidad Javeriana. Sin más preámbulos, porque todos los que queremos es oírlos y específicamente Julio, que hoy debe tener pues noticias muy actualizadas. Les agradezco a todos los asistentes y nuevamente a Julio y a Rafa, como le decimos cariñosamente en Bucaramanga. Rafa, tienes la palabra. Muchas gracias, Jorge, por esa introducción. Un placer estar nuevamente acá en este foro de Sesimina, al cual siempre muy gentilmente nos invitas. Y desde luego un privilegio y un placer estar con Julio Londoño Paredes, a quien saludo y también, y esperando que hoy tengamos una charla muy agradable como las que hemos tenido, Julio, durante este año. Y, y tal vez para entrar en materia e ir a los temas que nos apasionan, lo que te pediría de si pudiéramos hacer una especie de balance o de síntesis desde, si tú recuerdas, empezamos el año, creo que fue una de las primeras charlas de Sesimín en enero de este año, cuando tratábamos de ver cuáles son los escenarios de la administración Trump frente a América Latina. Y creo que uno de los temas que no logramos anticipar, aunque si bien había ciertos elementos que nos permitían decir que iba a haber un cambio en la forma como la administración Trump miraba la lucha contra las drogas o la guerra contra las drogas, pero creo que no logramos anticipar este tema de las operaciones armadas en contra de ciertas embarcaciones o botes en el Caribe. Y obviamente esto ha traído toda una discusión alrededor de si esas operaciones son legales, de si son o no medidas proporcionales y legítimas bajo el derecho internacional. Y hay toda una discusión alrededor de esto. Yo llegué recientemente de los Estados Unidos y puedo ver que el tema está bastante, tiene una polémica importante. Por lo menos el Congreso ya está pidiendo que se revelen ciertos videos de esas operaciones. El Departamento de Defensa no lo quiere, o el Departamento de Guerra ahora no lo quiere revelar.
nuestra visión, Julio, tal vez para iniciar un poco el tema es cómo ves este tema de la operación de la administración Trump en materia de la lucha contra las drogas y estas medidas que ha tomado frente a las embarcaciones en el Mar Caribe. Empecemos por ahí, obviamente vamos a tomar muchos más temas, pero me interesaría tener tu reacción sobre este tema. Muchas gracias, Rafael. Eh, el que debía ser entrevistado eras tú y yo el moderador si acaso. Y muchas gracias a Jorge también por la invitación. Eh, yo tengo una impresión muy personal. Eh, los Estados Unidos, creo que Trump está en este momento en una situación muy compleja, porque está metido en una situación difícil, no solamente frente a su política con respecto a América Latina, sino dentro de los Estados Unidos, como tú lo has señalado muy bien. Porque la flota norteamericana con un portaaviones y una serie de buques de escolta, 15.000 infantes de marina, aviones, etcétera, etcétera, él no puede en este momento decirle a sus huestes, a su ejército, a la marina, a la aviación, regrésense otra vez a sus bases y todos quedamos tranquilos. Eso no puede suceder. No puede suceder porque Trump se desprestigiaría gravemente dentro de los Estados Unidos en un momento muy complejo y se desprestigiaría también ante el mundo. Trump está tratando en este momento de arreglar todos los problemas, todas las cosas en el mundo y quedaría, a mi juicio, sin una autoridad moral para impulsar un acuerdo entre Rusia y Ucrania o terminar definitivamente la guerra entre Israel y Hamas. Entonces, es un lujo que no puede darse. De otra manera, si él se retira con su flota, el régimen del señor Maduro quedaría fortalecido, fortificado, por lo menos hasta el año 2031. Y naturalmente el señor Maduro y su combo quedarían como héroes ante la nación y héroes ante el mundo. Es una situación muy complicada que está afrontando el presidente Trump. De acuerdo a las informaciones que hay divisiones en el propio gobierno norteamericano, mientras unos señalan que hay que atacar a Venezuela, otros dicen que no hay que hacerlo. De todas maneras, es una coyuntura complicada la que tiene el presidente de los Estados Unidos, que entre otras cosas, que estaba antes en la mira solamente Venezuela, ahora son unos lentes de larga vista en que estamos también nosotros, cosa que es bastante complicada y nos atañe por todos los lados. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos a los desarrollos que haya de aquí en adelante. Y sobre este punto, ¿tú consideras que esos reportes de esas conversaciones que se han dado entre el presidente Trump y el presidente Maduro, em, qué puede existir o qué puede haber detrás de esto? Es decir, si vemos ya el tema desde la operación y la flota del Caribe como un tema, digamos, como tú dirías, es que tienen que hacer algo porque pues están ahí en el Caribe, entonces pues que hagan algún tipo de operación, no van a hacer estos temas o Venezuela de alguna forma no va a entrar a ser parte de la ecuación directamente. ¿Qué sientes tú que entonces estas conversaciones, cuál es un arreglo que para Estados Unidos sería llamativo en el contexto de Venezuela y volvemos ahorita a Colombia? Rafael, a mí me tocó en vivo y en directo la invasión de los Estados Unidos a Panamá en el año de 1989 en el caso del general Noriega. La situación es completamente diferente, obviamente. Panamá no es la Venezuela,
no es Venezuela de ahora, y las condiciones son diferentes. Pero las propuestas fueron parecidas. Al general Noriega se le ofreció por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque me lo dijeron, $1 millón y que se fuera. El señor general Noriega, envalentonado con un machete en mano por sus asesores, le dijeron, no, no vaya a hacer eso, usted es un líder, todo Panamá está dispuesto a morir por usted. Resulta que el general Noriega finalmente generó la invasión de los Estados Unidos, que es otro capítulo, se lo llevaron y lo único que pidió Noriega fue que le dejara el título de general y usar el uniforme mientras estuviera en prisión. Ahora Maduro está pidiendo supuestamente $200 millones de sus ahorritos para poder retirarse. Eso es una cosa absolutamente aberrante a mi juicio. Fuera de que uno diga que tuvo se propició un fraude electoral monstruoso, etcétera, el hecho de que haya trascendido sin contradicción que había plata de por medio, y dice para un país neutral, etcétera, a mí se me hace aberrante. Y yo creo que eso va a incidir notablemente en el desprestigio eh, que pueda tener en un momento determinado el gobierno venezolano. En Panamá, yo esperé que el señor Noriega, que estaba asilado en la Nunciatura Apostólica en Panamá, escondido durante 4 o 5 días, rodeado por las tropas norteamericanas y los tanques norteamericanos, saliera con una ametralladora a dispararle a los tanques, y resulta que no hizo eso. Entonces, el hecho de que Maduro ahora, diciéndole, bueno, ¿por qué no me dejan ir a otro país, me dejan manejar una platica que tenemos de ahorros y vemos a ver cómo hacemos? Se me hace absolutamente aberrante. Ahora, en tu opinión entonces, y de lo que tú logras establecer, es evidente que hay una negociación entonces con el señor Maduro. Naturalmente, hay una negociación porque los Estados Unidos no pueden ni invadir ni pueden hacer una operación quirúrgica, como se llama, es decir, sobre un objetivo específico en Venezuela. Porque cualquiera de las dos cosas, aún la operación quirúrgica, va a generar dos cosas. Por una parte, el señor Maduro se va a envolver en la bandera venezolana, patriotas, etcétera, etcétera, Simón Bolívar, y va a constituirse como el defensor de la patria. Y por otra parte, va a quedar en una condición, los Estados Unidos, muy complicada ante el mundo, porque de todas maneras, todos van a decir, este señor, ¿por qué diablos está bombardeando o atacando a un país en un momento determinado, sea en cualquier parte del mundo y especialmente en América Latina? Entonces, el campo de acción del gobierno de los Estados Unidos es bastante reducido en este momento y deben estar pensando qué hacen. Pero me interesaría mucho porque volviendo a nuestra conversación de enero, fíjate que hablábamos sobre cómo el régimen venezolano tenía elementos para protegerse y particularmente el rol que ejercía o el rol de las Fuerzas Armadas venezolanas en este contexto. ¿Tú crees que esa negociación que se pueda estar llevando a cabo es una negociación solo del señor Maduro o distintos elementos del régimen venezolano son parte de esa transacción? Yo creo que los Estados Unidos saben perfectamente que no se soluciona nada con la salud solamente de Maduro. Es un combo, es un grupo más o menos grande. Entonces, no se saca nada con la salida de Maduro, como en un momento determinado, vuelvo a repetir, el caso de Panamá
en que se sacaba a Noriega y se solucionaba la situación. Ahora hay que sacar por lo menos a 50. Ese es un problema muy complicado. Yo creo, según me han dicho los opositores venezolanos, eh, eh, parte importante de las Fuerzas Armadas venezolanas, incluso de los mandos militares venezolanos que están siempre detrás del señor Maduro, no están de acuerdo con la situación actual de Venezuela. Pero de todas maneras va a ser sumamente difícil que se excluya un grupo importante de esas personas. Hay todo tipo de rumores sobre el particular. Yo solamente señalo una cosa, Rafael. Eh, en 200 años de historia de la independencia venezolana, desde 1830, digámoslo así, hasta que se inició la democracia, solamente 20 años ha habido gobiernos civiles, netamente civiles. De resto han sido gobiernos militares o incidencia militar. Entonces, yo veo muy difícil que en un momento determinado se pueda tapar los ojos y ver que los militares en Venezuela, de cualquier jerarquía, de cualquier condición, eh, van a estar simplemente como espectadores de las cosas. El gobierno de los Estados Unidos sabe muy bien que los militares han sido, son y seguirán siendo un factor determinante no solamente en la política exterior, sino en la política interna de los Estados Unidos. Después de un escenario de estos en el que se lograra algún tipo de acuerdo o algún tipo de cambio de régimen como el que estaría ocurriendo en Venezuela si se materializara este acuerdo, ¿ves tú que el siguiente objetivo de Estados Unidos podría ser Cuba? Y te lo pregunto porque recientemente en el New York Times salió un perfil muy interesante del secretario de Estado Marco Rubio, que daba a entender de alguna forma que todo lo que se estuviera haciendo en Venezuela era siempre con una mira de mediano plazo, con un lente de mediano plazo para resolver esa tensión de la relación Estados Unidos-Cuba. ¿Tú ves algo de eso o es de ya demasiado optimismo de parte de quien escribió el perfil del secretario de Estado Rubio? Yo creo que los Estados Unidos están en una estrategia general, Rafael, que no se refiere solamente a Venezuela. Fíjate que el señor Trump se metió hasta la cabeza en las elecciones de Honduras. Dijo cuál debía ser el ganador. Advirtió a Nicaragua, en un momento determinado, que tenía que soltar a los prisioneros políticos que tiene. Entonces, es una estrategia general que está siguiendo, apretándole la tuerca a algunos estados. Panamá tuvo que acceder a lo que decían los Estados Unidos, los países del Caribe Oriental también. Entonces, eh, hay una estrategia general de los Estados Unidos que siempre decíamos, los Estados Unidos miran a América Latina como el patio de atrás de los Estados Unidos. Ahora la visión está cambiando, no solamente en el Caribe, sino en el Pacífico también. Entonces, los Estados Unidos están diciendo, vamos a defendernos, vamos a actuar, tenemos que volver a lo que eran los Estados Unidos anteriormente. Léase, obviamente, Theodore Roosevelt, la ley del garrote por una parte, y otro que no fue la ley del garrote, pero eso es la intervención en Grenada, por ejemplo, que fue el presidente Reagan, que estuvo en la lucha en Centroamérica, que casi se traslada la Guerra Fría de Europa a América Central. Entonces, él está volviendo a eso, después de que los Estados Unidos quedaron desmoralizados, por decirlo así, porque los Estados Unidos siempre habían estado acostumbrados a la grandiosidad, al ser los rectores del mundo, y en un momento determinado empezaron a percibir que esa influencia y esa connotación había disminuido. Y
Sin duda, tu intervención me recuerda a una declaración del secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth que señalaba que este fin de semana que la doctrina Monroe sigue siendo fuerte y vigorosa y está más que presente en la lógica del gobierno de los Estados Unidos. Y de alguna forma creo que tienes razón con que hoy Estados Unidos está ejerciendo, digamos, de forma vigorosa una fuerza en la región. Quiere de alguna forma evitar las influencias de otras potencias. Y en ese marco de una estrategia general que tú señalas, de una política general en la región, la pregunta que te haría es, ¿cómo estaría Colombia en eso? Mira, eh, mi impresión es esta. Colombia tiene un papel fundamental en esto, quiéralo o no, por varias razones. Eh, Primera, Colombia en este momento, mi querido Rafael, es el dueño del 70% del área del Caribe. Ha tenido una confrontación con Nicaragua en el Caribe Occidental y ha tenido una confrontación con Venezuela en el Caribe Oriental. En el Caribe Oriental tenemos tres tratados que corroboran nuestra soberanía y la jurisdicción en el área, que son Jamaica, Haití y República Dominicana. Casi que las áreas marítimas que están frente a la costa venezolana son de Colombia, eh, por una parte. Y en el Caribe Occidental, después de la confrontación con Nicaragua, tenemos una buena parte del Caribe Occidental, después de una serie de confrontaciones y dificultades con los países centroamericanos. Y en el Pacífico, mi querido amigo, tenemos 350.000 kilómetros cuadrados de jurisdicción marítima. Para resumirte, los 15.000 buques que pasan por el Canal de Panamá anualmente necesariamente deben pasar por jurisdicción colombiana. Entonces, ahí tenemos nosotros una posición sumamente importante. Fuera de eso, tenemos 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, frontera abierta. Nosotros somos fundamentales en cualquier solución que haya con Venezuela. Necesariamente, Colombia debe estar al frente de eso, ya que no hay ningún otro país, ni Guyana, ni Brasil, ni Trinidad, ni nadie que pueda ejercer una influencia y tenga una influencia tan sumamente importante en la situación con Venezuela que es Colombia. Entonces, tenemos una posición fundamental en el Caribe, en el Pacífico, tenemos el tapón del Darién con el problema de la migración y tenemos la región amazónica, donde también un grupo importante, una parte importante del tráfico de drogas se va por el río Amazonas en dirección a África y Australia. Pues con lo que dices, pareciera entonces que nos debemos preparar para algún tipo de intervención del presidente Trump en las elecciones del próximo año. Sin duda, sin duda. Yo creo que estamos en esas, Rafael. Todo esto también tiene una incidencia interna, evidentemente, en los Estados Unidos. En este momento, yo creo que Venezuela ha tenido una fortuna extraordinaria en este momento porque en el sorteo del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA le dieron a Trump el premio de paz. Entonces, este señor con el premio Nobel de paz, imposible que vaya a ponerse a enviar infantes de marina a derrocar un gobierno. Es decir, es el, digamos, es el premio de consolación al Nobel de Paz, pero en fin, lo está persiguiendo de todas maneras. Entonces, creo que eso fue una coyuntura favorable para Venezuela en este momento. Sin duda, Venezuela no va al Mundial, pero la FIFA le dio un regalo importante ahí en eso. Un regalo inédito que nunca se había Sí, dado.
es un regalo inédito y creo que eso es algo que vale la pena analizar. El show de comedia en Estados Unidos, como te decía, estuve hace poco allá alrededor de ese premio, ha sido todo. Ya no saben qué más chistes hacer los gringos con ese premio, pero ha estado bien interesante. Ah, bueno. Antes de profundizar en estos temas y de tal vez movernos a otras regiones, ya estoy viendo buena participación del grupo. Quisiera darle la palabra a Silvio Zuluaga para que nos haga su pregunta, que tenía la mano alzada ya hace un tiempo, y posteriormente Hugo Caballero puso una pregunta en el chat que tal vez nos sirve para redondear lo que estábamos hablando. Entonces, Silvio, por favor, bienvenido y adelante con la pregunta. Gracias, doctor Londoño. Yo tengo información, veo con mucha frecuencia conferencias de Jan Mearsheimer y Jeffrey Sachs, en los que hablan de que Estados Unidos está en una posición muy delicada en Venezuela por la cantidad de armas que hay en este momento, rusas y chinas, en Venezuela. ¿Qué tan cierto es eso? Y si es cierto, ¿cómo cambia la ecuación ahí? Porque dicen que la negociación ya no es tanto de sacar a Maduro, según estos señores, sino de si Venezuela le manda petróleo a petróleo, el crudo a Texas, porque en este momento las refinerías de Texas están operando como al 80%. Entonces, veo una posición muy diferente la que tienen estos dos señores a la que usted está presentando acá. ¿Usted cómo lo ve? Porque no tengo forma de corroborar lo que dicen estos señores. Mira, Silvia, yo no dudo de ninguna manera, Silvio, que los Estados Unidos van detrás del petróleo también. No tengo la menor duda. Mira, Venezuela es sin duda alguna el país que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, más que Arabia Saudita. El crudo pesado que tenía precisamente en la franja bituminosa del Orinoco, que tenía limitaciones para extracción, se está empezando a extraer. Eso ya es posible. Eso no fue una cosa hipotética como sucedía hace algunos años. Venezuela es el primer país con reservas petroleras del mundo. Segundo, no solamente es petróleo. Recuerda tú que Venezuela es el segundo productor de bauxita del mundo, después de Australia. Venezuela es uno de los grandes productores de hierro. Venezuela es uno de los grandes productores de acero en un momento determinado. Tiene una condición y una condición muy especial y una connotación económica muy importante. Yo no dudo que de todas maneras detrás de todo esto vaya un interés geopolítico y económico de los Estados Unidos. Ignorarlo no creo que sea conveniente y que sea solamente por altruismo democrático. Eso naturalmente está detrás. Si en lugar de ser Venezuela, el afectado fuera otro país, República Dominicana o Ecuador, la situación sería completamente diferente. Entonces, yo creo que eso se ve. Pero, de todas maneras, los Estados Unidos tienen que saben cómo manejan muy bien las cosas. Un barril de petróleo enviado desde Venezuela a los Estados Unidos, fuera del costo del barril de petróleo, tiene un costo adicional de $4 por barril. Si tú envías ese mismo barril a China, por ejemplo, el costo es de $34 adicionales. Entonces, obviamente, por ahora los chinos le compran petróleo a Venezuela y todas esas cosas, pero eso no va a ser por mucho tiempo. Los chinos son pragmáticos. Les va a quedar mucho más fácil comprar petróleo barato en Rusia que comprárselo a Venezuela. Además, China, no sé si viste la información, China dice,
no se afanen, no se inmuten mucho si yo ejerzo la soberanía y empiezo a ejercer acción sobre el mar del sur de la China, donde están las Islas Spratly y Taiwán, obviamente. Entonces, no se inquieten mucho. Entonces, yo creo que están repartiendo otra vez las áreas de poder en el mundo. Eso es lo que yo pienso. Perdón, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente sí hay misiles rusos en Venezuela o eso es algo que están inventando? Porque no sé. No, mira, debe haber, pero creo que con la tecnología que tienen los Estados Unidos, eso es insignificante. Lo grave no es eso. Lo grave es que Maduro tiene armados a 500.000 personas, eh, que fue exactamente la misma línea que siguió el gobierno venezolano. Entonces, lo que tienen ellos que calcular muy bien es que en un momento determinado no es que salga el señor Maduro o no salga, sino, mira, todas las agencias venezolanas están gerenciadas por generales en servicio activo o en retiro, por gentes amigas. Entonces, yo no creo que la transición sea como un 7 de agosto en un momento determinado con copa de champaña y todas esas cosas en Bogotá. No. Allá va a ser la cosa muy complicada. Yo creo que deben tener cohetes y todas esas cosas iraníes, pero no son significativos. Yo creo que eso, obviamente que los Estados Unidos se tienen que cuidar y tienen que saber que en un momento determinado arriesgan muchísimo de matar un solo norteamericano o que muera un solo norteamericano por una acción sobre Venezuela. Pero ahí tienen que correr unos riesgos calculados para poder hacer una acción de esas características. Por eso no creo que lo hagan. No sabe uno en qué forma estarán negociando por debajo de la mesa. Y en línea con eso, eh, creo que Hugo Caballero señalaba una pregunta y ya le doy la palabra después a Manuel Galindo. Eh, Uno que no tenía muy claro tu pensamiento sobre el tema de Venezuela, pero creo que las últimas preguntas pueden haber aclarado eso. Y él hace ya una pregunta muy precisa y es en un contexto venezolano, ¿tú ves un régimen de transición si sale Maduro? ¿O ves una, digamos que, cómo definirías ese equilibrio de poderes en Venezuela después de la salida de Maduro? Y tal vez yo complementaría esa pregunta con algo y es, ¿podríamos tener democracia en Venezuela? O teniendo en cuenta esa visión que tú nos señalabas del rol del aparato militar en el sistema político venezolano, tendríamos más bien una especie de, no sé, régimen mixto en donde las Fuerzas Armadas van a ejercer parte del poder político civil. Eh, Rafael, mi impresión es que el gobierno de Corina Machado o del presidente electo de cualquier cosa va a ser un régimen de transición. Tiene que ser un régimen de transición y ellos tienen que hacer la transición. No es que llegue el nuevo gobierno o que va a haber un gobierno mixto. No. Yo creo que ellos tienen la obligación y el reto más grande que posiblemente se ha tenido en la historia de Venezuela, que llegar a constituirse ellos mismos en el régimen de transición, acompañados por los que sean y como sean. No tienen otra alternativa. Una transición en qué aspectos? En todos. La justicia está tomada por el régimen de Maduro. El poder legislativo está tomado por el régimen de Maduro. Las empresas están tomadas por el régimen de Maduro. Eso no se va a arreglar de un momento para otro. La industria petrolera está acabada. Es precisamente la fuerza económica de Venezuela reside en el petróleo, a pesar de que todo el mundo diga ahora que ahora vienen la energía eólica y la energía solar. No, eso es mentira. Eso se demora todavía muchos años en salir. Entonces, es el mismo régimen venezolano, el nuevo, el que sea, tiene que ser un régimen de transición.
No sé en qué forma puede estar constituido, pero que ellos solos, en un momento determinado, digan, bueno, ahora empezó la democracia, no lo creo. Sí, y hay un tema particular de Venezuela y es que Venezuela es un país que ha tenido estas experiencias de transición previamente. Esto no es algo extraño para ellos. Esto no es algo que en su historia política, pues ese cambio de régimen militar a régimen político y civil, eso no es propiamente dicho algo que sea novedoso. Tal vez lo novedoso, no sé si tú estarías de acuerdo conmigo en esta visión, es que por primera vez en esos cambios sí que ha existido una influencia extranjera enorme. El rol de los Estados Unidos en todo este proceso y la forma como lo está haciendo la administración del presidente Trump, pues obviamente nos devuelve a las épocas de la Guerra Fría, pero hay algo más, ¿no? Hay una visión de aplicar esa visión transaccional que tiene el presidente Trump a la política. Y con esa la llegada de los grandes acuerdos comerciales y de los grandes acuerdos, digamos, de negocios traídos hacia la política. Y creo que ahí es donde va a estar el balance y es hasta qué punto ese régimen de transición logra construir legitimidad sin verse como una especie de títere de los Estados Unidos o de instrumento de ejercicio político de los Estados Unidos. Y creo que ese va a ser un reto particular si es que esto se materializa. Eh, Tienes toda la razón, Rafael. Toda la razón. ahora, en tiempos, ¿de qué estamos hablando acá, Julio? Es decir, ¿qué es lo que deberíamos estar esperando desde América Latina con respecto a Venezuela con la visión que tú tienes? Es, si se da, pues obviamente puede que no se dé y que las cosas sigan como han sido en los últimos años, pero en materia de tiempos, ¿cómo ves tú el panorama tanto para Maduro como para el presidente Trump? Es decir, yo no veo al presidente Trump con la por lo menos no sé cuál sería la lógica de mantener toda esa flota y ese despliegue en el Caribe si no hay una solución de corto o de mediano plazo. Yo creo que eso es un dilema que tiene el presidente Trump en este momento. Creo que es un dilema. Y sobre el futuro veo una cosa. Cualquiera que sea el gobierno de Colombia, de izquierda, de derecha, de centro, cualquier cosa, Colombia va a ser determinante en la situación con Venezuela. No es Guyana, no es Brasil, no, es Colombia. Tenemos una frontera de 2.219 kilómetros abierta. La relación entre Colombia y Venezuela es fundamental. Tú recuerdas, Rafael, cuando en un momento determinado, en las diferentes confrontaciones que hemos tenido con Venezuela, porque las relaciones con Venezuela han sido las de una montaña rusa, el presidente Chávez resolvió cerrar la frontera entre los dos países y de tener 7.000 millones de dólares de una balanza comercial, en un momento determinado cerró la frontera, entre comillas, y resulta que se sintieron afectados la mitad de los departamentos de Colombia. Recuerdo que las señoras que hacían camisas en Risaralda, Pereira y demás empezaron a quejarse, los que fabricaban partes de automotores empezaron a quejarse, ¿cómo es posible? Estamos arruinados, nos vamos a arruinar. Entonces, hay una connotación fundamental en eso. Yo creo que Colombia no puede de ninguna manera hacerse al lado de la situación futura de Venezuela, cualquiera que sea el gobierno. Entonces, el señor Petro tiene que saberlo perfectamente en el tiempo que le queda, porque cada semana cuenta y el que llegue tiene que saberlo perfectamente. El objetivo fundamental de la política exterior de Colombia va a ser durante muchos años Venezuela. Tenemos grupos armados colombianos en territorio venezolano. No sabemos qué van a hacer, cómo van a reaccionar. Eh, se van a apenas, o se van a, los grupos que ha organizado paramilitares Venezuela, se van para el monte, no se van para el monte, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar los grupos armados colombianos? ¿Se van a ir para Colombia? Es decir, es una encrucijada total que a mi juicio se va a constituir en la parte más importante
de la política internacional y posiblemente de la política interna de Colombia, porque las consecuencias desde el punto de vista de seguridad, de tranquilidad interna de Colombia y de política internacional van a ser fundamentales. Estoy totalmente de acuerdo y te adelantaste a una línea de preguntas que ya viene, pero quiero antes de que hagamos esas transiciones, si pudiéramos darle la palabra a Manuel Galindo, a quien agradezco muy pacientemente, ha estado con la mano levantada. Manuel, bienvenido y por favor. Muchas gracias, doctor Rincón, por concederme el uso de la palabra. El ex canciller Londoño Paredes ha explicado muy bien la importancia que tiene para los Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico Venezuela. Y nosotros estamos tan ligados a ellos toda la vida, de que somos una patria libre y lo que dijo el canciller, toda esa frontera que tenemos con ellos, los 2.200 kilómetros, el interés que tenemos, las relaciones nuestras con el Caribe y con el Pacífico, para los Estados Unidos también son muy importantes. La pregunta mía, doctor Rincón y ex canciller Londoño, es si los Estados Unidos envió tamaña máquina de guerra, porque esa es una máquina formidable de guerra que le está costando millones de dólares diarios a ese país, ellos deben que tener en mente algo más que una pantomima. No sé si simplemente, como usted lo dijo bien, no es fácil que los Estados Unidos se metan en el territorio venezolano porque le traería muchos problemas al presidente Trump en los Estados Unidos. No sé si el hecho simple de estar ahí, de tenerlos acorralados, puede ser un motivo suficiente para coaccionar no solamente a Maduro, sino a todos los 30 o 40 personas que están en la cúpula de los Estados Unidos para tomar una decisión ante la presión internacional y nacional para que deje el poder Maduro. Entonces, esa es la pregunta. ¿Usted cómo lo ve? Y la otra pregunta, hay dos escenarios. Uno, que se metieran en el territorio venezolano los gringos, que parece que eso no se va a dar. Y otra, que cedan y que se vayan definitivamente. ¿Cuál sería para Colombia la, digamos, la consecuencia eventualmente de una invasión que no creo, y cuál sería la consecuencia de que caiga Maduro y toda su cohorte para Colombia? Eh, Muchas gracias, Manuel. Mi opinión es que depende cómo caiga. Si en un momento determinado hay, digámoslo así, una rendición del señor Maduro ante los Estados Unidos, es una situación. En ese caso, yo creo que el régimen venezolano, el señor Maduro, quedaría totalmente desprestigiado. Hay lo que yo me permitía decir al principio, que decían que Maduro había propuesto 200 millones de dólares, etc., es aberrante para cualquier gobernante. Eso no puede ser. Entonces, eso sería... y en Venezuela, creo que mucha gente estaría dispuesta a apoyar la salida de Maduro en esas condiciones. Es decir, que salió para Guinea Ecuatorial o para Cuba o para Brasil, para cualquier parte. Eso descansaría notablemente a mucha gente en Venezuela. Pero si por el contrario, la salida es una salida violenta, digamos de alguna forma, que lo secuestren, que se lo lleven o alguna cosa, la situación sería diferente, porque generaría lo que yo creo, todas las especulaciones, una reacción muy seria en Venezuela y fuera de Venezuela. Entonces, no hay otra alternativa, a mi juicio, que lo que están buscando los Estados Unidos, que es una salida, entre comillas, pacífica de Maduro, lo que tendría el doble propósito, en un momento determinado, retornar poco a poco a la democracia y por una y por otra, dejar a un régimen eh, corrupto, despreciado completamente ante la misma opinión. Gracias, Con, canciller.
con un tema que creo que va a la pregunta que Manuel hacía y que va en la línea de las intervenciones que hemos tenido, y es que yo creo que más que una pantomima, el despliegue en el Caribe, yo creo que también hay que verlo desde la lógica de si se está en una transacción o en una negociación de alto calibre, pues Estados Unidos debe demostrar que tiene y que está dispuesto a ejercer presión. Y ese despliegue es precisamente para buscar ejercer esa presión. Y los ataques en el Caribe, o pues llamémoslo así, las intervenciones armadas y las operaciones armadas en contra de buques en el Caribe, pues es una forma de mostrar los distintos niveles de presión que puede ejercer Estados Unidos. Entonces no creo que valga, no creo que sea del todo blanco y negro, yo creo que tenemos que ver aquí matices de grises. Y un tema adicional que Julio mencionaba, pero que me parece importante hacer énfasis es, pensemos en que el punto para el presidente Trump está en que cualquier situación distinta a una intervención armada o a un régimen de Maduro desbocado es mejor. Es decir, aun si estuviéramos en esta situación de presión continua, esa es una situación deseable para los Estados Unidos, distinta de tener que hacer una intervención armada directa en Venezuela con las consecuencias militares y políticas que eso puede tener en los Estados Unidos. Y adicionalmente es de mucho mejor que una situación en la que Maduro pueda reclamar algún tipo de victoria respecto de que pudo aguantar la presión y el embiste de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos que balancear muy bien esto y creo que Julio mencionaba un punto importante y es el rol de Colombia. Eso lo vamos a explorar más adelante. Jorge Ramírez, el dueño, creador de este chat, por favor, que veo que tiene muy juicioso la mano levantada. Gracias, Rafael. Julio, una pregunta muy sencilla para ti como ex militar. Tengo entendido que en Venezuela hay más de 2.000 generales activos. Y esos 2.000 generales activos, un porcentaje pues estará en la parte militar. El resto están en los cargos importantes de empresas venezolanas estatales. ¿Y tú cómo ves cuando llegue ese gobierno de transición, qué van a hacer con estos más de 2.000 generales? ¿Cómo es la forma de, pues, darles de baja? No sé, ¿cómo lo reemplazan? Es decir, es algo que a mí no deja de preocuparme porque pues, son muy leales al sistema y al gobierno. Gracias. Mira, Jorge, el problema no son los 2.000 generales, sino lo que hay detrás de los 2.000 generales, porque cada uno de esos generales tiene feudos que se le han adjudicado desde el paso por la frontera las trochas, en el paso de la frontera con Colombia, hasta los grandes negocios, todo, absolutamente todo. Todos estos generales tienen algo. Por ejemplo, PDVSA, la petrolera venezolana que tenía antes 70.000 personas trabajando, perdón, 50.000 personas, algunos de los cuales se vinieron a Colombia, ahora tiene 180.000, que son personas colocadas por el gobierno de adictos, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ser sumamente difícil de manejar. La primera pregunta que se hace uno, entonces van a votar a los 180.000 de PDVSA y van a cambiarlos, ¿y qué van a hacer con las 50 o 60 agencias que hay del Estado controladas por los militares? Entonces, detrás de los militares está todo eso. Maduro ha tratado, y eso empezó desde Chávez, de adjudicarle a los militares eso. Venezuela es un país militarista, no nos equivoquemos de eso. Les gustan los militares. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? En esas condiciones,
Entonces, esa es la dificultad de la transición. Esa es la dificultad. Los retos que hay para la transición son tremendos. Y en eso creo yo otra vez que Colombia tiene que estar presente. Porque si no, nos afecta directamente. Entonces, es una transición muy complicada. No hay que olvidar que esto lleva 18 años y no se puede deshacer de un momento para otro. No es muy sencillo. Y por eso preguntaba previamente, y es una duda, es algo, ¿qué pasa con ese aparato que está detrás de Maduro y con la gente que ha sostenido el régimen desde el inicio? Tal vez uno de los temas que representa un balance más difícil es, esas personas van a ser objeto de amnistías, indultos, ¿qué pasa con las fuentes de sus recursos? Eso va a ser un tema de justicia transicional, podría uno decir. Si bien no es el caso de una transición en un conflicto armado, sí es un tema de una transición de un régimen hacia una, si se quiere, democracia. Entonces, eso tiene unas dificultades importantes que va a tener que sortear el pueblo venezolano. Eh, Veo que José Miguel tiene una pregunta. José Galvis. Sí, José Miguel. No, José Fernando Galvis. Ah, ok, sigue y Gracias. ya lo Buenas hago. noches para Ah, ok. todos. No te había visto con la mano levantada, perdón. Gracias. Mira, yo vivo en Estados Unidos hace 24 años y te digo, la parte de aquí no es preocupación en los Estados Unidos el hecho de dónde esté la flota, el portaaviones y todos los barcos, porque eso tiene un costo para el gobierno americano y pues obviamente para nosotros todos los contribuyentes. Estén donde estén en Alaska, en África, donde estén, realmente eso tiene un costo fijo para el gobierno americano. El problema más grave que yo creo que se ve es en el momento, independientemente de la forma como salga Maduro y sus secuaces, es precisamente lo que viene y no es tanto la parte política, social y económica, sino lo que dice, y pues quiero que este tema con el doctor Julio Londoño, a quien doy las buenas noches, es eso, la parte de los militares, qué va a pasar con la depuración y qué va a pasar después, o sea, cómo se va a, no a reconstruir, sino a construir realmente desde cero una base de una estructura militar para el país que va a tener que controlar una serie de subversión, delitos de todo tipo, rebeliones y todo eso, pues porque el Estado americano, el gobierno y las Fuerzas Armadas americanas no pueden entrar y no pueden tomarse, digamos, ni siquiera si tengan la, el aval del gobierno de transición que quede en Venezuela para poder imponer ellos el orden. Entonces, ese es uno de los problemas graves, o sea, sería un 9 de abril exponencial a no sé qué niveles de lo que sucedería con el descontrol de la población en Venezuela, es la parte más preocupante. En la parte económica, pues estamos nosotros, Colombia, como vecinos, pero desafortunadamente también el país está en este momento no en las mejores manos y sería un cuarto de hora para Colombia en la parte económica, comercio y eso, poderles prestar un apoyo a Venezuela, ¿no? Eh, yo creo, y pues me gustaría la opinión del doctor Londoño, obviamente ya eh, con los comentarios de la parte de la pregunta de Jorge, pero ¿qué opinión hay, y pues dentro de los ponentes, qué opinión hay respecto a cómo sería la base de una pirámide en la parte del control por parte de un ente militar en Venezuela una vez o haya una transición o una toma, independientemente de la forma como se dé la condición de lo que está sucediendo, ¿no? Gracias. Eh, José Miguel, esa es una pregunta muy difícil de contestar. Lo que a uno le aseguran los partidarios de Corina Machado, incluso los líderes de adeptos de Corina Machado en los Estados Unidos, es que ellos están preparados para todo.
naturalmente que pueden estar preparados, pero yo creo que el proceso sí va a ser sumamente complicado y sumamente difícil. Yo he hablado con varios de ellos y me dicen, no, no puede estar seguro que nosotros nos estamos preparando de tiempo atrás para ese efecto. Corina y sus asesores están conscientes de esa situación y vamos a actuar en ese sentido. Por ahí creo que Corina Machado sacó un plan sobre los 100 primeros días, algo de esas características, pero una cosa es decirlo y otra cosa es actuar. Creo que ahí hay una situación muy difícil. Nos tocó a nosotros esa condición. Eh, Nunca en la historia entre Colombia y Venezuela habíamos afrontado una situación parecida. Ni siquiera cuando los generales venezolanos defendían a Cúcuta contra las guerras civiles y generales colombianos defendían a San Cristóbal de las guerras civiles en Venezuela. Entonces, es una situación muy especial, muy complicada. Eh, entonces, yo creo que vamos a tener que estar muy pendientes de eso, porque, como hemos señalado todos, Colombia no puede en un momento determinado darle la espalda a una situación que va a afectar a millones de colombianos, sin duda alguna. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, Julio. José Miguel, por favor. Sí, gracias. A ver, yo les comento, yo soy colombiano, pero soy norteamericano también. No estoy en Estados Unidos en ese momento, estoy en Colombia. Eh, y tengo el corazón partido en dos. Como colombiano, pues ojalá salgamos rápido, porque las cosas que hacen más daño es el tiempo que toma la mejoría o tener soluciones de un conflicto. Como norteamericano siempre me pregunto para qué se metieron o para qué nos metimos en este cuento. Podríamos haber hecho las cosas de una forma diferente en vez de mandar semejante tropa con todo lo que hemos estado hablando. Ex canciller, ¿usted qué opina? ¿Qué es lo mejor? Y ahora hago la pregunta. ¿Qué es lo mejor para Colombia? Esperar, porque nos metimos en algo que no nos pertenecía por la mala relación que hay entre Trump y Petro. Creo que esto se escaló para Colombia en una forma muy grave. Entonces, como colombiano, ¿qué sería lo mejor para nosotros? Es decir, ¿cómo tratamos de sacarnos o salirnos? Porque si este conflicto va a durar 10 años como duró, digamos, en otros países, Afganistán, Vietnam, y nunca nadie ganó nada. Todos perdieron. Entonces, ¿qué sería lo mejor, ex canciller? José Miguel, muchas gracias. Si tú me permites, voy a citar dos cosas que no vienen al caso. Eh, en el año de 1990, eh, para ser precisos, el 8 de enero de 1990, Colombia amaneció con la noticia de que el presidente de los Estados Unidos había enviado una flota eh, dirigida, o es decir, liderada por el portaaviones John F. Kennedy para bloquear la costa colombiana, con el propósito de, entre comillas, ayudar a Colombia frente al problema de las lanchas y de las embarcaciones que salían de territorio colombiano hacia los Estados Unidos. Eh, Colombia reaccionó muy rápidamente eh, y yo personalmente tuve que hacer una serie de declaraciones públicas en ese sentido, diciéndole a los Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos, que si quería evitar que las embarcaciones llegaran al territorio de los Estados Unidos, no nos mandaran la flota para acá,
sino que cuidara sus propias costas. Entonces, eso se solucionó esa grave situación, se solucionó con negociaciones. Siempre se pueden arreglar las cosas con negociación. Y te cito otro evento. En el mes de diciembre, el 31 de diciembre de 1987, un capo del cartel de Medellín, Jorge Luis Ochoa, fue capturado en un vehículo diplomático que iba entre Pereira y Cali, si no estoy mal. El señor fue capturado y enviado a la cárcel de La Picota, en Bogotá. Los abogados del cartel de Medellín muy rápidamente se movieron y en 24 horas lograron, en ese entonces, como estaba la justicia y demás, lograron que fuera liberado por habeas corpus. Los Estados Unidos no entendieron que había una diferencia entre el poder ejecutivo y el poder judicial en Colombia. Y dijeron, no, esto es una responsabilidad del gobierno, y el gobierno de los Estados Unidos resolvió en un momento determinado y pedir y prohibir que los estibadores en los puertos norteamericanos desembarcaran productos de buques procedentes de Colombia, las frutas, el café, las flores, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, prohibió que en las aduanas norteamericanas de los 4 puntos de entrada que había en ese entonces a los Estados Unidos, en las aduanas, en las migraciones, pudieran entrar ciudadanos colombianos. 31 de diciembre, a pasar vacaciones, a ver a Mickey Mouse y todas esas cosas, pudieran entrar aún con visa, todos con visa, obviamente, y quedaron tendidos durante días a los colombianos en los 4 puntos de ingreso de los Estados Unidos. Esa situación fue sumamente complicada, sumamente difícil, pero se solucionó. Se habló con los Estados Unidos, se llegó a una concertación. Los Estados Unidos pidieron excusas a Colombia por eso. Pero entonces, en eso hay que tener canales abiertos y además una cosa muy importante, que hay que tener el apoyo de todos los países del continente. Uno no puede discriminar en un momento determinado entre los que son amigos del presidente y los que son enemigos porque no les gusta, porque son dictadores o son militares o son comunistas o cualquier cosa. No puede ser. Tienen que actuar en una forma pragmática, que es la llave de la política exterior de Colombia, que no se está siguiendo desafortunadamente. Gracias, Bueno, gracias, muy amable. creo que tenemos varios temas en los que podemos profundizar, pero yo quisiera tal vez hacer un punto, Julio, y esta es una pregunta que yo te hacía en nuestras sesiones anteriores. Normalmente iba al final. Tal vez aquí la hago antes porque me interesaría conocer tu posición, si ha variado o no con los acontecimientos. Yo te decía, por ejemplo, en enero del año pasado, en enero de este año, perdón, si tú tuvieras que asesorar al nuevo canciller que llegara en Colombia, eh, ¿qué tipo de recomendaciones y qué le dirías respecto hacia dónde va la región? Hicimos mucho énfasis en el tema de seguridad, ¿no? La idea de construir alianzas por parte de Colombia para tratar de resolver la crisis de seguridad y el tema de los carteles de la droga y esa operación criminal transfronteriza. Pero ahora tú hacías un énfasis en cómo la relación con Venezuela parece ser un norte en el escenario de nuestras relaciones internacionales que pone esa prioridad otra vez eh, digamos que pone ese tema como prioritario. Entonces quisiera hacerte la pregunta, imaginémonos que bajo la coyuntura actual llega un nuevo canciller a la República de Colombia, tiene que afrontar esta nueva realidad con los Estados Unidos, esta especie de, digamos, posición afirmativa general que está haciendo Estados Unidos en toda la región, en donde ya no es solo un tema de ir a Venezuela o de ir a México, sino de ver toda la región como un todo.
de participar activamente en elecciones. ¿Qué consejo le darías tú a ese canciller que tuviera que lidiar con esta nueva política de los Estados Unidos? Yo creo que, como en todas las negociaciones, Rafael, se necesita un doudés. Uno no puede negociar con otra parte si no está dispuesto a ofrecer algo. Eh, el dictat ya no existe. Entonces, eso no se puede dar. Entonces, ante todo, hay intereses comunes de los Estados Unidos y de Colombia. Colombia tiene, a mi juicio, un flagelo que quién sabe cuándo podrá salir de eso, que es el narcotráfico. Estamos en ese problema desde hace décadas. No hemos podido salir de esa angustia que se ha diversificado en todas las formas. Yo estoy convencido que la violencia urbana que nos tiene contra la pared en todas las ciudades, que la violencia rural, que las masacres cotidianas en los 4 puntos cardinales son efecto de eso. Eh, es un problema muy complicado que lo tenemos entre manos. Los Estados Unidos, por su parte, quieren también evitar más o menos lo mismo. No hay que olvidar que Trump fomentó y vendió su candidatura en los Estados Unidos a base del asunto de migración. Vamos a sacar a todos los migrantes ilegales de los Estados Unidos. Y lo mezcló con la seguridad, porque los norteamericanos, la clase media norteamericana empezó a sentirse amenazada por grupos de venezolanos, del Tren de Aragua, no sé qué cosa, cierto o no cierto, empezó a sentirse amenazada por eso. Entonces, para los Estados Unidos es absolutamente indispensable dentro de la política que lleva ahora ayudar a Colombia en diferentes formas. No es con ayuda necesariamente de carácter militar, no, porque no se trata generalmente de eso. Los Estados Unidos deben entender que si en un momento determinado, en una especie de plan Marshall, una cosa así, le diera por hacer una inversión general en Colombia, no un plan Colombia 2, cosa que yo no creo, sino una acción de otras características, hombre, de pronto podríamos llegar a venderle al pueblo colombiano, hombre, es mejor ir saliendo paulatinamente de este fenómeno y de estas cosas, y los Estados Unidos estarían ganando en ese sentido también. Yo creo que eso es un punto importante y tiene que ser en cooperación con los Estados Unidos. Para eso hay que dialogar. No quiere decir que nosotros vivamos subordinados de los Estados Unidos, de ninguna manera, pero sí tenemos que tener un diálogo constructivo, amplio, franco, abierto y decir, un momentico, hasta ahí vamos. Eso se puede hacer, hay que tener buenos negociadores y una disposición de ánimo para hacerlo. No creo que la fórmula en un momento determinado sea decir, no, nosotros vamos a contribuir al derrocamiento del régimen venezolano como en un momento determinado sucedió, que fue fatal, a mi juicio, sino entrar a cooperar y hacer ver que la posición geográfica que tiene Colombia, la condición que tiene Colombia, tapón del Darién, país del Pacífico, país amazónico, país del Caribe, eh, eh, todo eso puede ir en beneficio en un momento determinado de la seguridad de los Estados Unidos y de la misma seguridad nuestra. Eso hay que concertarlo y entonces ese tipo de relación con los Estados Unidos hay que cambiarla completamente. Entonces, si te entiendo, tú dirías, oiga, sigamos aprovechando nuestra, digamos, la historia de nuestra relación, ¿no? Para concertar lo que sería un nuevo entendimiento, pero hagámosle caer en cuenta a Estados Unidos de que precisamente está en su mejor interés tener una relación constructiva con Colombia, porque de alguna forma seguimos siendo un parámetro
en cuestiones que afectan la seguridad de los Estados Unidos y a esto además de tema de cartel de de los carteles de la droga y de las distintas incidencias que podamos tener en otros temas, hoy se suma Venezuela. Luego Venezuela de alguna forma nos da mayor importancia, ¿esa sería tu visión? Sin Somos hoy duda más ninguna, relevantes por sin Venezuela. duda, Ok. sin duda ninguna nos da mayor importancia en este momento, porque anteriormente, Rafael, como tú lo sabes, también nosotros contra la pared en el problema de la droga, siempre hay soluciones. En el problema de la droga, en un momento determinado, el presidente de Colombia, el presidente del Perú, hicieron una convocatoria abierta para que el presidente de los Estados Unidos viniera a Colombia a hablar sobre el tema franca y abiertamente. Se reunieron en Cartagena el presidente de Colombia, el presidente del Perú y el presidente de Bolivia, los grandes productores y procesadores de la cocaína. En el momento en que los Estados Unidos iba a imponer aranceles a los productos del suelo y del suelo y del subsuelo colombianos. En una situación dramática. Se les puso al presidente de los Estados Unidos que si los Estados Unidos lo que hacía en un momento determinado era aplicar sanciones de cualquier tipo a los agricultores colombianos, a los productos del suelo y del subsuelo colombiano, entonces los agricultores colombianos, en lugar de poder exportar a los Estados Unidos, entonces se iban a dedicar al narcotráfico, obviamente, no tenían otra alternativa. El presidente de los Estados Unidos, el presidente Bush padre, resolvió a bordo de un avión, el avión presidencial de los Estados Unidos, cambiar completamente la posición y dijo, voy a darle a Colombia, especialmente a Colombia, y naturalmente por consecuencia a Venezuela, perdón, a Perú y Bolivia, un tratamiento preferencial para sus productos. De ahí salió el sistema general de preferencias de los Estados Unidos hacia Colombia, que estuvo vigente en la práctica hasta el año 2006. El interés que tenía en los Estados Unidos se trasladó a facilitarle, a darle salida precisamente a los productos antes de, en un momento determinado, actuar en una forma u otra contra Colombia. Pensemos ahora, Julio, en un hipotético y tal vez en línea con lo que señalabas de la importancia de Colombia en este contexto. ¿Cómo ves tú a un nuevo gobierno colombiano actuando o qué rol debe tener un nuevo gobierno colombiano en esa transición en Venezuela? O sea, ¿nos ves siendo parte de una negociación internacional posterior? ¿Nos ves siendo parte de una misión que ayude a la estabilización del país? ¿O ves más bien a una especie de una parada estratégica en donde que los venezolanos resuelvan lo que tienen que resolver y aquí estamos para ayudar si lo consideran conveniente? Rafael, nosotros no podemos estar expectantes en una situación de esas características. No es posible. Nosotros no podemos estar expectantes, sino estar listos a actuar en todas las formas. Fíjate tú, ojalá hace 10 años, antes del régimen de Maduro, vuelvo a repetir, teníamos inversión de 7 a 8 mil millones de dólares en la balanza comercial. Venezuela va a necesitar inversionistas colombianos, chinos, norteamericanos, de todas partes, pero especialmente de Colombia. Ahí hay un campo muy grande, porque la economía que está manejando en Venezuela, en que hay almacenes grandes y como que están saliendo un poco del abismo donde estaban sometidos, eso es una cosa un poco artificial. Eso depende de que el venezolano que tenga dólares puede vivir, el que no tenga dólares no tiene nada que hacer. Entonces, yo creo que Colombia, desde el punto de vista financiero y económico,
tiene mucho que hacer en ese sentido. Colombia debe estar preparada para ver cómo va a resolver Venezuela el problema de los grupos armados en territorio venezolano, de grupos armados colombianos. Es una situación muy grave para Venezuela y para Colombia. Hace algunos años, como recordás, hubo unas confrontaciones entre grupos armados colombianos en territorio venezolano. Eso nunca se había visto. Entonces, nosotros no podemos ser unos espectadores simplemente. Nosotros en los diferentes campos tenemos que estar listos a actuar coordinadamente, concertadamente y adecuadamente. Eh, Ese es el reto que tiene Colombia también, porque Venezuela en lo que viene nos arrastra precisamente a esa connotación. Y en esa línea, bueno, yo quiero tal vez darle aquí el paso al resto del público. Lo primero es que Hugo Caballero eh, nos ha hecho una pregunta, tal vez debí ser más expreso en la respuesta. Cuando decíamos que hablábamos de intromisión de Trump en nuestras elecciones, la conversación en ese caso, Hugo, se daba era porque si vemos la importancia que tiene Colombia en el contexto de esta política general mediante la cual América Latina, perdón, Estados Unidos quiere afirmarse positivamente en América Latina, quiere incidir en América Latina, quiere de alguna forma proteger su posición política en América Latina, pues hemos visto incidencia como lo que pasó en Honduras, de alguna forma la hemos visto con lo que pasó en Argentina en octubre en las legislativas, en las que todo el apoyo económico fue relevante en el mapa electoral. Y pues sin duda alguna, teniendo en cuenta ese contexto, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo actualmente, pues no podría esperarse, podría especularse de que es posible que el presidente, que Estados Unidos ejerza algún tipo, envíe algún tipo de mensaje o quiera pronunciarse sobre las elecciones en Colombia. Entonces, que no deberíamos sorprendernos si de alguna forma en las noticias más adelante vemos algún tipo de declaración del gobierno norteamericano o de funcionarios del gobierno norteamericano en ese sentido. No, no debería ser algo extraño si lo vemos. Pero obviamente no estábamos señalando ni que haya intromisión de Estados Unidos en las elecciones actualmente. La verdad es que el proceso electoral no ha empezado y es muy temprano para decir que cualquier declaración en este momento constituye una intromisión. Yo creo que hace parte del ajetreo político normal lo que se está viviendo actualmente, pero debemos estar expectantes. Eso como primer tema. Lo segundo, no sé, José Miguel, si tú tienes otra pregunta, porque veo que tienes la mano levantada. Yo tengo una No, pregunta otra vez para no, el yo doctor no Londoño. tengo más preguntas. Ah, perdón. Perfecto. Entonces, ya teniendo en cuenta que José Miguel no tiene preguntas, le quisiera dar la palabra a Silvio Zuluaga, quien tiene la mano levantada hace un tiempo. Doctor Londoño, yo quiero que usted me sopese realmente estas lecturas que he hecho yo de los profesores Schimmer y Sachs, porque ellos dicen que Estados Unidos está supremamente debilitado internacionalmente hoy, incluso que la doctrina Monroe, pues ya los rusos y los chinos tienen armas en Venezuela, lo que no pasó en Cuba con Khrushchev. Los rusos y los chinos tienen contratos ya petroleros con Venezuela. Cuando Estados Unidos le dice a los países no pueden comprar petróleo de Rusia, lo compran de Rusia, tanto China como la India. Entonces, que ellos están muy debilitados y que ese debilitamiento pues fortalece realmente a Maduro, porque se siente realmente respaldado. Entonces yo quisiera que usted me confrontara eso, porque veo que aquí lo que usted ha expresado realmente es todo lo contrario, que las negociaciones del gobierno de Estados Unidos con Venezuela, como dice Trump, ellos tienen las cartas. Y lo que dicen estos señores es todo lo contrario. Maduro tiene las cartas. Entonces es una pregunta para corroborar eso a ver usted qué me cuenta al respecto. Mi querido amigo, yo creo que este es un juego de póker. Eh, están en eso. Cada uno tiene sus cartas en su momento y están jugando
cada uno con lo que tiene en este momento. Yo no creo que los Estados Unidos estén propiamente debilitados. No lo creo. Yo creo que por el contrario, yo creo que los Estados Unidos están tratando de asumir el liderazgo mundial. Están en eso, están haciendo todo tipo de esfuerzos por diferentes procedimientos. Con la guerra de los aranceles del señor Trump, y un día dice una cosa, al otro día se contradice, 3 días después vuelve a decir que sí. Es decir, creo que está manejando una estrategia en ese sentido. Entonces, no creo propiamente que estén en esa condición. Hay otro ángulo muy importante por ver, que es Europa. Está la OTAN que está metida hasta la cabeza en la situación con Ucrania. Hay muchas personas en esos países europeos, como ustedes saben, que no están de acuerdo en ir a padecer una serie de problemas. Los que no tengan gas o petróleo en su casa durante el invierno por cuenta de que hay una guerra entre Rusia y Ucrania, eso no lo veo muy claro. Fuera de eso está la situación en África, que los Estados Unidos la descuidaron en un momento determinado y se les metió China, como lo estamos viendo en todas partes, y se metió en América Latina. Es que los Estados Unidos le dieron la espalda durante muchos años a África y América Latina. A África la dejaron a merced de los países colonialistas, de Francia, de Inglaterra, de España, de Portugal. Eso fue un error político fabuloso, que lo aprovecharon inmediatamente y ahora estamos viendo las consecuencias en el continente africano. Lo mismo sucedió en América Latina. Yo creo que los Estados Unidos están tratando, sin elogiar al señor Trump de ninguna manera, creo que la política está orientada a tratar de reconstruir precisamente esa condición en un momento determinado, después de una serie de reveses que han tenido los Estados Unidos en diferentes partes del mundo. Para no mencionar muchas cosas, como ustedes saben, no solamente Vietnam, la intervención en el Golfo Pérsico, el derrocamiento de Saddam Hussein diciendo que tenía armas nucleares, la intervención en Afganistán, eh, la, 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 fallida operación de rescate de los rehenes de Teherán durante la administración del presidente Carter. Todas las cosas no le han salido bien a los Estados Unidos. Entonces yo creo que ellos están tratando de reconstruir en alguna forma esa situación. Creo que posiblemente los Estados Unidos estaban más debilitados anteriormente. No se sabe porque esto es un episodio como de telenovela mexicana que cada dos días va a un capítulo más que uno no sabe cuándo va a terminar, pero se me hace que están un poco en ese sentido, sin que hayan logrado de ninguna manera la gran meta del señor Trump, que está moviendo por los 4 puntos cardinales, diciendo que está arreglando conflictos entre estados. Muchas Ahora, gracias. retomando un poco esa posición de Silvio cuando citaba a Mersheimer y a Sachs, tal vez valdría la pena considerar, y aquí te hago la pregunta, Julio, porque lo leí el fin de semana, una entrevista muy interesante que le hicieron a Juan Gabriel Tocatlián en el portal de La Silla Vacía, y él señalaba que parte de esta intervención que pudiéramos estar teniendo en el contexto, pues, esta parte de posición política norteamericana, esta acción afirmativa en América Latina, se podría explicar también por el hecho de que tiene que demostrarle a China que tiene la capacidad de ejercer hegemonía o dominio, si se quiere, creo que hablaba más de dominio, sobre América Latina, que podía de alguna forma decirle al mundo, aquí yo mando, esta es la forma como yo mando y ustedes deben tener en cuenta mi forma de ejercer el poder en América Latina, porque esto que hago en América Latina sirve como una especie de laboratorio para lo que se puede hacer en otros lugares del mundo.
¿Tú estás de acuerdo en general con una visión de ese estilo? Es decir, ¿crees que en parte o que lo que explica esa acción afirmativa norteamericana en América Latina eh, podría ser eh, el espectro de China y la influencia de China en el continente? Gracias, Rafael. Sí, yo estoy en gran parte de acuerdo con eso. Pero no solamente la influencia de China, eh, es que los países empezaron a mirar para otras partes. Los Estados Unidos empezaron a ver en un momento determinado que los países más importantes, México, Brasil, etcétera, empezaron a mirar hacia otras regiones, a la Unión Europea en un momento determinado. Entonces, ellos empezaron a ver que incluso en la parte comercial, en la parte económica, se abrían campos y naturalmente se abría con China, que China soterradamente ha ido avanzando poco a poco en las cosas, sin abandonar de ninguna manera las metas que tiene. No es sino que nos fijemos en el lío en que se encuentra ahora China, con el embajador de China aquí, con unos chinos que aparecieron, un chino que apareció con todos los grupos armados de Colombia, diciendo que había sido un comerciante que había sido engañado. Mentiras, eso no es así. Entonces, la admiración que hay aquí por China. China tiene 12 proyectos en Colombia, no es solamente el metro de Bogotá, 12 proyectos de todas las características en América Latina, por todas partes. Ecuador está hipotecado a China prácticamente. Entonces, obviamente, ahí hay una preocupación enorme también, porque los Estados Unidos también tienen en mente la parte comercial, como todas las grandes potencias. Entonces, ahí tiene, yo creo que hay mucha razón también en ese sentido y en esa preocupación. O sea, sería otro elemento que tú llamarías que Colombia podría poner sobre la mesa en una eventual negociación con Estados Unidos. Considera la alternativa de que si no logramos un acuerdo, eventualmente el país pueda hacer un giro, un pivot, para usar un término que usaba el presidente Obama, un pivot a China. Entonces, podría ser un Discret, elemento. discretamente, Sí. discretamente, discretamente. Y ya están los elementos sobre la mesa. Eh, pero discretamente se puede hacer sin olvidar que los Estados Unidos tienen una visión geopolítica y China tiene la suya. China está entrando en otra forma, completamente diferente, mucho más habilidosamente. Eh, no hay que olvidar los líos que tiene China y los que ha anunciado. Están cantados, la gente no les cree. Dice, cuidado, me afectan mi jurisdicción en el mar del sur de la China con las islas Spratly. Cuidado con Taiwán, que ha llegado el momento en que Taiwán se reintegre al territorio de China. Está aumentando de una forma fundamental sus fuerzas armadas, especialmente su flota. Entonces, eso no es en vano. Entonces, eso se está viendo, se está observando. Yo creo que los estrategas norteamericanos, que son muy buenos, lo están viendo, obviamente, y entonces los teatros de operaciones en todas partes son muy complicados. Lo que pasa es que ahora, a mi juicio, América Latina vuelve a jugar un papel en las cosas, porque antes era bastante marginal en esta situación. Bueno, eh, y pasando a Rusia, pero a Rusia aplicado al continente, para no desviarnos tanto de la conversación, creo que nos va a tocar dedicarle otra sesión más adelante a temas más globales, porque nos quedamos aquí hablando de un tema muy interesante, pero que merece el tiempo. Pero ¿tú sí ves que Rusia está ejerciendo algún tipo de influencia relevante en América Latina, en el continente? ¿O definitivamente Rusia está concentrado en las dinámicas propias del conflicto con Ucrania? Mira, no creo que esté ejerciendo una influencia importante. Está Nicaragua. Está Nicaragua, donde Rusia ha tratado de establecer, digámoslo así, su base de operaciones en América Latina. Pero eso es, el señor Daniel Ortega tiene una posición muy frágil y no creo que sea una cosa de carácter fundamental. Naturalmente que ha colocado sus intereses ahí,
los buques rusos visitan a Nicaragua, etcétera, pero no creo que sea una cosa demasiado fundamental. Igualmente con Cuba. Cuba está en este momento en una situación muy complicada, muy difícil. Eh, el régimen cubano se ha ido deteriorando hasta un punto dramático, como el que se está atravesando en este momento, en que la población cubana se ha ido disminuyendo en una forma alarmante. Toda la gente se ha ido de Cuba y la situación es muy complicada y muy difícil. Entonces, yo creo que la presencia rusa no pasa de ser eh, prácticamente una cosa un poco de espionaje, de espía, de cosas, pero nada concreto en un momento determinado. Entonces, yo veo las cosas en esa forma. Naturalmente que se ha metido en Venezuela, están los Sukhoi, los aviones, obviamente, que son de fabricación rusa, están los rusos que están en Venezuela, entre otras cosas con el mantenimiento de los aviones y el equipo que le han comprado los rusos, porque los venezolanos que son armamentistas, desde el momento que los Estados Unidos le cortaron la venta de armas, pues empezaron a comprárselas a Rusia, obviamente, o a China. Entonces, están en esas condiciones y obviamente es una amenaza y una preocupación. Hay cohetes, hay defensas antiaéreas, etcétera, porque los venezolanos, vuelvo a repetir, tan afanosos de tener siempre la supremacía militar en el continente, especialmente frente a Colombia, al cortar completamente los suministros de armamento y las compras de armamento por parte de los Estados Unidos, después de la compra de los F-16, acudieron a Rusia y a China. Pues bueno, yo creo que con esto podemos ir ya dando inicio a las preguntas finales y tal vez siendo esta una de las últimas sesiones del año y por lo menos, por lo menos de nuestro conversatorio será el último del año. Julio, ¿hubo algo del 2025 que te haya sorprendido en materia de la relación, del manejo de la política internacional, del relacionamiento con Colombia y los distintos países? ¿Algún hecho que destacarías que llamó poderosamente tu atención? Sí, el hecho de que no hubiera Cancillería. Sí, eso creo que amerita también otro conversatorio para Es hablar decir, de ese para, tema. Sí. para, para ser muy sintético, eso. Eh, un poco sorprendente para todo el mundo, ¿no? Sí, Eh, el manejo de las relaciones internacionales están exclusivamente en manos del presidente de la República. Entonces, eso cambió. Eso me ha sorprendido en 2025. La Cancillería ha dejado de existir. ahí añora uno las épocas del canciller Murillo, por lo visto, ¿no? Como Pero claro, obvio. total. Y pensemos ahora hacia el 2026. ¿Qué anticipas? Si tú tuvieras que hacer un diagnóstico y con base en lo que hemos conversado hoy, ¿qué desarrollo estás viendo o qué desarrollos estás viendo en 2026 que puedan ser relevantes? Y aquí, digamos, no se trata de hacer tanto predicciones, pero más bien de darnos unas ideas de qué tenemos que tener pendiente para el próximo año. La primera cosa es que nosotros tenemos que tener, como me permití insinuarlo, tenemos que ser amigos de todos los países. Nosotros no podemos enemistarnos como estamos ahora con el Perú, porque no nos gusta el presidente o porque no, no podemos estar de enemigos con Ecuador, que es nuestro limítrofe. No podemos, porque hay unos vasos comunicantes entre los dos países. No podemos ser enemigos de Argentina porque está el señor Milei. No, nosotros tenemos que tener una posición pragmática frente a eso. Colombia. Nosotros no podemos controlar una situación como la del Perú, que nadie sabe quién es el presidente del Perú ni cuántos presidentes hubo en el último año, no tienen ni idea, ni cuántos habrá. Eso ya
todo el mundo se acostumbró a eso. Y naturalmente, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso. No podemos vivir detrás del Brasil, un poco ahí al lado del presidente del Brasil, porque no sabemos si va a ser reelecto o no. Y tenemos que aprender del manejo que se ha dado en algunos países. Por ejemplo, yo he visto y he seguido con mucho cuidado la, la, el manejo de la política exterior con los Estados Unidos de la presidenta de México. Que no obstante esa larga frontera que tiene, todos los conflictos que ha tenido, que el señor Trump amenazó con bombardear México, todo tipo de cosas, con una actitud inteligente, pausada y adecuada, ha manejado una relación sumamente compleja con mucho éxito, obteniendo además un altísimo porcentaje de aprobación interna dentro del país. Yo creo que eso nos debe servir de lección. Eso es muy importante. Tenemos que pensar también que hay una serie de países claves en el Caribe Oriental, todos los países de CARICOM que están ahí. Yo creo que Colombia debe volcarse un poco para eso. Ese campo se lo hemos dejado exclusivamente a Venezuela y a Cuba. Fíjense lo que se ha presentado en Haití. Nosotros tenemos límites con Haití. Se nos olvidó que éramos limítrofes. Olvidamos de eso. Nosotros no podemos tener una mentalidad absolutamente andina en las cosas. Entonces, es una oportunidad y una bonita oportunidad para Colombia en todos los sectores, en el sector económico, en el sector político y en el sector de seguridad. Bueno, y ya para hacer esto más divertido y poder entonces saber si estábamos en lo correcto, si hacemos este conversatorio en un año, ¿Nicolás Maduro sigue siendo presidente de Venezuela, en tu opinión? No sería imposible. Es una buena respuesta. La voy a usar en mis contrainterrogatorios más adelante. Muy jurídica estuvo esa. Eh, ¿Marco Rubio sigue siendo secretario de Estado de Estados Unidos? Mientras no sea candidato a la presidencia. Y en Colombia, ¿cómo estás viendo la coyuntura internacional frente a la elección? ¿Qué estás viendo acá adentro? La impresión que tengo es que tal vez por primera vez la política exterior va a tener influencia en el campo electoral. Es decir, lo que digan los candidatos no han hablado sobre política exterior, no han hablado sobre eso, se dedican a otra cosa, pero va a haber una cosa importante en eso y se tienen que dar cuenta que buena parte del porvenir interno de Colombia depende ahora de la política exterior que sigan, de los aciertos o de los errores que se puedan cometer. Yo tengo la impresión que hay algunos que tienen eso muy claro, hay otros que no. Eh, entonces, creo que eso lo tienen que tener en cuenta todos, porque más que nunca la política exterior, que era la cenicienta de las agendas de los aspirantes a la presidencia, pasa a ocupar un lugar fundamental y que en eso no se pueden equivocar, porque está la vida de muchos de nosotros, de todos los colombianos, que en un momento determinado se les ocurra subir los aranceles al 50%, lo aguanta Brasil, pero no lo aguanta Colombia, o cualquier cosa puede pasar. Lo mismo con la Unión Europea. Entonces, estamos en una coyuntura muy importante que yo creo que todos deben ser conscientes de esa situación que vamos a vivir y que estamos viviendo. En eso no puede haber equivocaciones. Sin duda, y creo que
es cierto lo que mencionas, sea lo que sea el tema de las relaciones exteriores la relación con Estados Unidos va a ser fundamental en estas elecciones, va a ser un tema que sin duda alguna nos va a mantener ocupados, pero me quedo con tu mensaje de que cuando votemos tenemos que pensar en un, eh, en un candidato que efectivamente tenga Cancillería. Y eso creo Así que es. va a ser fundamental. Julio, de mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Siempre estas conversaciones son un gusto. Y queda uno, después de oír este panorama, pues eh, muy esperanzado y motivado de todo lo que viene hacia futuro. Ya vamos a ver en qué termina todo esto, pero sin duda alguna no es aburrido. El tema no es aburrido. Entonces, sin mayores ya palabras, yo no tengo nada más que decir salvo agradecerte a ti, a Jorge, y ha sido un placer estar con ustedes hoy. Para mí, Rafael, Bueno, ha sido un placer. Mil gracias a ti y a Jorge por esto. Es verdaderamente reconfortante oírte a ti, mi querido Rafael. antes Muchas de gracias. cerrar este excelente conversatorio, pues en 2 minuticos vamos a anunciar nuestra próxima reunión, que es la última del año, es la número 289 y por temas logísticos decidimos hacerla el lunes 15 de noviembre a las 6 de la tarde. Y el tema interesantísimo, China, el coco del socialismo. Y precisamente el conferencista, la persona invitada, nos está acompañando hoy, Silvio Zuluaga, y la moderación nos la va a hacer el colega médico neumólogo, el doctor Hugo Caballero. Silvio, no sé si en un minutico quieras decir algo adelantándonos sobre este excelente conversatorio y tema que tú conoces muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Definitivamente yo lo que quisiera compartir con el grupo es lo que he pensado y he leído mucho sobre China, he estado varias veces en China, sobre los factores de éxito de China. Es decir, a mí me tiene realmente vislumbrado China por lo que ha hecho en los últimos 50 años y he estudiado mucho los factores de éxito de un país como estos y es lo que quiero compartir con ustedes, sin ser un sinólogo, más bien un tipo inquieto, una persona inquieta. Viajo mucho, leo mucho y me gustaría pues recibir la retroalimentación de ustedes con respecto a lo que yo pienso de China y lo que he podido pues como compendiar. Muchas gracias. Gracias, Silvio. Y pues el lunes 15 a esta hora estaremos oyéndote. Espero tener una muy buena audiencia y va a ser la última reunión del 2025. Ya ahí anunciaremos qué día iniciamos el martes del 2026. A mí no me queda más que agradecerle al amigo Julio por este excelente conversatorio, lo mismo que a Rafael Rincón. Créamelo, Julio, que hemos aprendido mucho sobre lo que se ha debatido hoy pues me atrevo a utilizar un término sobre Venezuela que sigo pensando que es una bola de cristal. No, no, yo pienso que Maduro va a salir, mm, lo que es difícil atrevernos a decir cuándo y cómo y hacia dónde, pero como tú lo decías, mínimo 50 personas tienen que salir cuando él salga. Ahí ya miraremos todo ese gobierno de transición. Julio, no comentaste nada del viaje. Hoy me enteré que Corina Machado está en Suecia o pudo salir de Venezuela. ¿Por qué no? En dos minuticos. Ya pudo salir, porque han dicho que no, había Eso mucha oí incertidumbre hoy, decir, ¿no? que había salido en un avión americano o algo. Jorge, creo que van a tener que llenar el tren de Aragua con todos los venezolanos malosos que tienen que sacar.
Y No, si me puedes, qué pena interrumpir, ¿me puedes enviar la invitación al conversatorio del 15 que estaré sin falta? Gracias. El 15 de gracias. diciembre. Julio, ¿qué ya sabes de lo de Corina y el premio Nobel? Ir a Mira, recibirlo personalmente. la única dificultad que yo veo no es la llegada a Noruega, es el regreso a Venezuela. Ajá. Eso sí es una operación un poquito más difícil, ¿no? Sí. La salida puede darse por muchos medios, el regreso es más complicado, a menos que esté coordinado para que la salida eventual de Maduro se dé precisamente cuando la señora esté por fuera y pueda llegar en un momento a Venezuela en una especie de marcha triunfal de ida. Excelente, excelente análisis. Bueno, entonces, siendo las 7:48, nuevamente muchas gracias a todos, Julio, Rafael, Cristina, que nos ayudó en toda la parte logística, y a todos los asistentes. Este conversatorio queda grabado por YouTube, Sesimín, Buenas noches. y estoy seguro que en el transcurso de esta semana vamos a tener muchísima audiencia, como es lo frecuente que sucede después de la presentación. Gracias y buenas Muchas noches. gracias, doctor Descansa, Londoño. Buenas Julio. noches. Gracias por su Nuevamente. tiempo. Extraordinario. Bueno. Jorge, muchas gracias y buenas noches. No, gracias por la asistencia, los comentarios. De esto se trata, estos conversatorios, de que aportemos todos. Gracias. Bueno. Buenas Saludos noches, para todos. feliz año para en todos. Atlanta. Buenas noches Gracias. para Manuel, todos. saludes.